La vi gritarle a los guardias que mi tarjeta también era suya, justo después de gastar 1 millón en el mall, y yo me enteré por los altavoces cuando dijeron mi nombre en público. En ese instante entendí que ya no era una falta de respeto, era una invasión directa a mi vida. Cuando escuché mi nombre por los altavoces, sentí como todo el mal se me venía encima. Pero para que entiendas por qué ese momento me quebró, necesito contarte quién era yo antes de caer en ese tipo de humillación pública. Siempre he sido alguien que evita los problemas. No porque sea tímida, sino porque crecí creyendo que la paz se protege, incluso cuando te la quieren arrebatar. Trabajo, pago mis cuentas, mantengo mis cosas en orden, y por mucho tiempo pensé que con eso bastaría para tener una vida tranquila. Soy de las que carga todo en silencio, preocupaciones, límites que nadie respeta, incomodidades que finjo no ver para no lastimar a nadie. Mi rutina siempre fue simple: despertar temprano, preparar mi café, acomodar mi bolsa, revisar que mi cartera estuviera completa y salir a trabajar sintiendo que, de alguna forma, tenía el control de mi vida, aunque ese control era más frágil de lo que yo creía. Mi mayor deseo siempre ha sido lo mismo: paz. Esa paz que te permite respirar sin miedo a que alguien invada tu espacio, tu tiempo, tus cosas. Esa paz que te hace sentir que tu vida es tuya y de nadie más. Tal vez por eso cuidaba tanto mis límites, mis objetos personales, mis gastos, mi propia estabilidad. Pero también tenía un miedo que nunca se lo dije a nadie: el miedo a que alguien cruzara una línea que yo no supiera cómo defender. Ese tipo de invasión que te toma por sorpresa, que te hace sentir pequeña, que te deja sin palabras porque nunca imaginaste que alguien pudiera llegar tan lejos. Y lo irónico es que quien terminó cruzándola no fue un extraño, ni una amiga, ni una compañera de trabajo. Fue alguien que debía mantener distancia. Alguien que, por años, traté de respetar por el simple hecho de que formaba parte de mi vida de manera indirecta. Antes de ese día en el mall, yo todavía creía que todo eso podía evitarse con paciencia. Que ser educada, comprensiva y prudente era suficiente para que las personas entendieran mis límites. Que si yo no invadía a nadie, nadie me invadiría a mí. Pero estaba equivocada. Ese día, el día en que escuché mi nombre por los altavoces, fue cuando descubrí que mi calma nunca estuvo realmente protegida, y que había alguien dispuesto a traspasar cualquier frontera con tal de sentirse dueña de algo que no le pertenecía. Y por desgracia, ese algo era mi vida entera. Para entender cómo llegamos a ese punto, a verla gritándoles a los guardias como si todo el mal le debiera obediencia, necesito contarte quién era ella, o mejor dicho, quién se creía que era. Desde la primera vez que la conocí, sentí algo incómodo. No era nada que pudiera señalar con el dedo, pero sí esa sensación que te aprieta el estómago, como cuando alguien entra a tu casa sin permiso, aunque solo haya cruzado la puerta. Tenía esa forma de mirar todo como si fuera suyo, incluso a las personas. Nunca me habló directamente, siempre lo hacía como si yo no estuviera en la misma habitación. Preguntaba cosas sobre mi vida, mis rutinas, mis gastos, mis horarios, pero jamás a mí, siempre a su hijo, como si yo fuera una sombra que no merecía respuesta. Y lo peor es que yo lo permitía porque quería evitar problemas. Porque pensaba que, mientras no me faltara al respeto de manera abierta, era mejor dejarlo pasar. Pero ella no necesitaba gritar para invadir. Su poder estaba en su tono, en su silencio cargado, en la forma en que se metía en conversaciones que no le correspondían como si fuera su derecho. Siempre opinaba sobre mis decisiones, mis compras, mis hábitos, todo disfrazado de preocupación. Y cada vez que yo intentaba marcar un límite, simplemente se hacía la ofendida, o peor, me ignoraba completamente, como si mi voz no valiera nada. Con el tiempo, fui notando un patrón que me desgastaba. Cada vez que yo decía esto no, ella sonreía como quien escucha un chiste. Y luego hacía exactamente lo contrario. Entraba a mi casa sin avisar, abría cajones que no debía, tomaba cosas por equivocación, opinaba sobre cómo debía manejar mi dinero, como si la vida fuera un tablero del cual ella era dueña. Y yo, tonta o demasiado educada, seguía intentando mantener la paz. Me decía a mí misma que exageraba, que quizá era solo su manera de ser, que mientras no cruzara algo grave, podía aprender a ignorarlo. Pero ella siempre quería más. Siempre buscaba una forma de demostrar que tenía un espacio sobre mi vida que no le correspondía. Era como si necesitara recordarme, una y otra vez, que yo no era suficiente. Que mis decisiones no bastaban. Que mi privacidad era negociable. La gota que derramó el vaso, aunque no lo entendí en ese momento, fue la forma en que empezó a estudiar mis movimientos. Sabía a qué hora salía, cuándo llegaba, cuando estaba sola, qué llevaba en la bolsa, incluso qué tanto dinero cargaba.
En su mente, nada de eso era invasión. Era cercanía, confianza, familia. Pero ahora lo veo claro, era control. Era poder. Era una manipulación silenciosa que llevaba desconectándome de mis propios límites más tiempo del que aceptaba admitir. Y lo peor de todo es que yo seguía justificando sus actitudes, hasta que un día dejó de conformarse con observar desde afuera y decidió meterse por completo en mi vida. Literalmente. Porque la mujer que vi gritarle a los guardias aquel día, no apareció de la nada. Se estaba preparando para ese momento desde mucho antes. Y yo no lo quise ver. Desde hace tiempo empezaron a aparecer señales que en su momento parecían pequeñas, pero que ahora entiendo que fueron avisos de algo más profundo. Notaba cambios mínimos en mis cosas, como si alguien hubiera movido mis objetos con una intención que no lograba descifrar, y aunque intentaba convencerme de que era un simple descuido mío, la sensación de incomodidad crecía cada vez que mi cartera aparecía en un lugar distinto al que recordaba haberla dejado. Al principio pensé que estaba imaginando cosas, sobre todo cuando el orden de mi bolsa cambiaba sin lógica, o cuando el contenido ya no coincidía con lo que creía haber guardado. Intentaba mantener la calma repitiendo que el cansancio podía jugarme una mala pasada, pero esa explicación nunca lograba tranquilizarme del todo, porque dentro de mí sabía que no era un error personal, sino una intromisión silenciosa que prefería ignorar para evitar problemas con alguien que ya había mostrado falta de límites desde el principio. Con el paso de los días noté que ciertos objetos desaparecían por horas y volvían a su lugar sin explicación, lo cual me hacía sentir atrapada en un juego extraño en el que no sabía si debía cuestionar lo que estaba pasando o fingir que nada había cambiado. Cada intento por organizar mi espacio era respondido con nuevas confusiones, como si alguien necesitara demostrar que tenía acceso a todo lo que consideraba mío, incluso a lo más simple. Hubo un momento que me marcó. Regresé temprano de un compromiso y la encontré revisando mi bolsa con una tranquilidad tan natural que me dejó sin palabras. Su reacción fue fingir sorpresa, como si hubiera confundido mi bolsa con otra, aunque yo sabía que no existía ninguna razón válida para que estuviera tocando mis cosas. Ese instante me reveló algo que aún no quería aceptar. Su invasión ya no era accidental, sino una forma muy calculada de entrar poco a poco en mi vida sin pedir permiso. A partir de ahí todo se volvió más evidente. Cada vez que yo mencionaba que algo estaba fuera de lugar, su respuesta era minimizar mis sentimientos, haciéndome creer que exageraba o que estaba demasiado estresada, logrando que dudara de mi propia percepción y que me quedara callada para evitar que la situación se volviera incómoda. Esa manipulación disfrazada de calma fue desgastándome sin que yo me diera cuenta, y aunque por dentro me hervía el enojo, seguía conteniendo mis palabras para no parecer conflictiva. Las alertas se hicieron más claras cuando comenzó a hacer comentarios frente a otros sobre lo distraída que yo era o lo desordenada que podía llegar a ser, dejando al aire la idea de que mis objetos siempre se perdían por culpa mía. Esas frases, aparentemente inofensivas, tenían la intención de justificar cualquier movimiento extraño que pudiera hacer sin que nadie cuestionara su comportamiento. Y mientras escuchaba esas indirectas disfrazadas de preocupación, sentía como mi espacio personal se hacía cada vez más pequeño. Una presión constante empezó a seguirme a todas partes, como si un par de ojos observaran cada detalle de mi rutina, cada objeto que guardaba y cada decisión que tomaba. Esa sensación de estar vigilada en mi propia casa me acompañaba incluso cuando estaba sola, dejándome con una inquietud que no sabía cómo manejar, porque no quería iniciar un conflicto que pudiera empeorar las cosas. Prefería convencerme de que debía ser paciente, de que tal vez exageraba, de que lo mejor era mantener la paz. Nunca imaginé que esa invasión silenciosa era solo el comienzo, que detrás de cada movimiento había una intención más profunda, y que yo estaba ignorando señales que iban a terminar explotando de la forma más humillante posible. En ese momento no tenía idea de que lo que estaba viviendo era apenas la primera etapa de algo mucho más grave, algo que pronto dejaría de ser privado para convertirse en un escándalo público que me expondría frente a desconocidos, revelando hasta qué punto alguien podía cruzar mis límites sin sentir vergüenza ni miedo a las consecuencias. El día que todo cambió comenzó como cualquiera de esos en los que una siente que la rutina se acomoda sin problemas, porque desperté temprano, preparé mi café y salí con la intención de resolver unos pendientes rápidos antes de volver a casa, sin imaginar que la tranquilidad que intentaba proteger desde hacía tanto tiempo estaba a punto de romperse de una manera que jamás habría podido anticipar. Todo parecía normal hasta que recibí una notificación extraña en mi celular, un mensaje que decía que mi tarjeta había sido usada para una compra que superaba por mucho lo que yo gastaba en un solo día. Pensé que tal vez era un error del sistema, quizá una confusión del banco, porque en ese momento mi cartera estaba en mi bolsa y nada me hacía pensar en otra posibilidad. Intenté no entrar en pánico, diciéndome que lo resolvería más tarde,
pero la inquietud ya me había atravesado el pecho sin dejarme respirar con calma. Unos minutos después llegó otra alerta, esta vez con una cantidad aún más alta, lo cual me hizo soltar un suspiro tan pesado que la gente a mi alrededor volteó a verme. Revisé mi bolsa con manos temblorosas, tratando de comprobar que mi tarjeta seguía ahí, pero al abrir mi cartera me encontré con un vacío que me paralizó, porque no había forma de que yo la hubiera perdido sin darme cuenta y, en ese instante, supe que algo muy serio estaba pasando sin que yo lo hubiera notado a tiempo. Seguí la ruta del centro comercial donde aparecían los cargos, intentando mantener la cabeza fría mientras avanzaba entre la gente que caminaba sin saber que yo estaba corriendo contra algo que no entendía. Cada paso se sentía más pesado, como si mi cuerpo quisiera detenerme para evitar el golpe que me esperaba, aunque una parte de mí necesitaba confirmar lo que ya sospechaba, aun cuando me negaba a aceptarlo. Al llegar al mall noté un movimiento inusual de seguridad, varios guardias caminaban rápido hacia una dirección específica. Aunque no sabía exactamente qué estaba ocurriendo, un presentimiento me jaló a seguirlos, guiada por una mezcla de miedo y urgencia. Avancé entre pasillos llenos de gente hasta que distinguí una escena que me hizo detenerme como si mis pies se hubieran pegado al piso. A unos metros de mí estaba ella, aquella mujer que por meses había cruzado mis límites en silencio, ahora plantada frente a dos guardias que la rodeaban mientras sostenían bolsas llenas de artículos costosos que yo jamás habría comprado. Su tono era tan alto que incluso quienes estaban lejos se detenían a mirar, porque no solo discutía, sino que lo hacía con una seguridad que me dejó sin aire, asegurando que la tarjeta que había usado le pertenecía, como si tuviera derecho sobre algo que jamás debió tocar. Quise acercarme, pero antes de dar un paso escuché mi nombre retumbar por los altavoces del centro comercial, pronunciado con una claridad que me hizo sentir expuesta frente a todos los presentes, y ese llamado público me derrumbó por dentro, pues entendí que ya no podía ocultar la invasión que llevaba meses disfrazada de malentendidos. Mi corazón latía tan fuerte que apenas podía escuchar a la gente que comenzaba a murmurar, formando un círculo alrededor de ella mientras los guardias intentaban mantener el control de la situación. Me quedé ahí, sin moverme, observando cómo la persona que había entrado en mi vida sin pedir permiso ahora estaba metida en un problema causado por una tarjeta que nunca debió tocar. Y aunque aún no sabía todo lo que había ocurrido, ya sentía que ese momento marcaría un antes y un después en mi vida. Cada palabra que ella gritaba para justificarse se clavaba en mí como una evidencia más de que su invasión ya no era silenciosa ni disimulada, sino abierta, descarada y sin miedo a las consecuencias. Mientras la escuchaba decir que tenía derecho a usar mi tarjeta, algo dentro de mí se rompió por completo, porque comprendí que ese día no solo había perdido dinero, sino una parte importante de la confianza que me quedaba. El espectáculo que estaba viendo no era un accidente ni un impulso, sino el resultado final de todas las alertas que había ignorado. Y aunque me costaba aceptarlo, ese momento de humillación pública era apenas el comienzo de un caos mayor que estaba por destaparse frente a mis ojos. Nunca imaginé que aquel momento frente a los guardias sería solo la entrada a un nivel de invasión mucho más profundo del que había vivido hasta entonces, porque mientras observaba el caos que ella había provocado usando mi tarjeta como si fuera de su propiedad, un torbellino de emociones me sacudía por dentro, mezclando enojo, vergüenza y miedo en una sola sensación que me dejaba sin aire. No sabía cómo reaccionar, tampoco sabía cómo acercarme sin que la situación explotara todavía más, pero no podía quedarme solo mirando mientras mi nombre seguía resonando en el altavoz y la gente se preguntaba qué tipo de relación tenía con aquella mujer que gritaba y acusaba a todo el mundo menos a sí misma. Seguí a los guardias cuando decidieron llevarla a un área más privada para revisar el problema, avanzando con pasos que me costaban cada vez más, porque cada metro recorrido me confirmaba que las sospechas que había ignorado durante meses no eran simples señales, sino advertencias claras de que ella había cruzado una línea muchísimo antes de este día. La cantidad de bolsas, los artículos costosos que ni siquiera eran de su estilo y la forma en que los defendía como si fueran parte de su vida desde siempre, revelaban una verdad que hasta ese momento no había querido enfrentar. Llevaba tiempo estudiando mis hábitos financieros, mis contraseñas, mis rutinas y todo aquello que pudiera darle acceso a mis cosas sin que yo lo notara. Durante la revisión los guardias comenzaron a hacer preguntas que ella respondía sin pensar, mezclando mentiras evidentes con frases que intentaban hacerla ver como víctima de un malentendido, y mientras hablaba, sentí un escalofrío recorrerme al escuchar afirmaciones que dejaban claro que conocía detalles de mi vida que yo no había compartido con nadie. Comentaba mis horarios, mis ausencias, la forma en que siempre dejaba mi cartera en cualquier parte o la manera en que confiaba demasiado en todos, como si mi privacidad fuera un libro abierto escrito para que ella lo interpretara a su conveniencia. Aquello reveló algo que me hirió más que el robo mismo. No solo había tomado mi tarjeta,
también había entrado en mi intimidad con una precisión que daba miedo. Intenté mantener la calma mientras la policía llegaba al lugar, pero la sensación de vulnerabilidad me envolvía al darme cuenta de que aquel acto no era impulsivo ni accidental. Lo había planeado con una seguridad que solo podía surgir de alguien convencida de que tenía derecho a tomar lo que quisiera. Y aunque trataba de organizar mis pensamientos para explicarle a las autoridades lo que estaba ocurriendo, me resultaba difícil procesar la magnitud de lo que tenía frente a mí, porque ese comportamiento no era nuevo, solo que ahora había tomado una forma imposible de ocultar. Un oficial me pidió que mostrara mi identificación y confirmara si la tarjeta era realmente mía. En cuanto la saqué de la app del banco y mostré mis datos, ella intentó interrumpir diciendo que había sido un préstamo, que yo siempre la dejaba usarla, que incluso la había autorizado en más de una ocasión, afirmaciones que lanzaba con una seguridad que me hizo sentir un nudo en la garganta. Era impresionante la facilidad con la que podía inventar una historia completa sin parpadear, como si la mentira fuera parte natural de su manera de relacionarse con los demás. Mientras continuaba hablando, noté cómo movía la mirada con una mezcla de desafío y desesperación, intentando manipular la situación igual que lo hacía en cada invasión silenciosa dentro de mi casa. La diferencia era que ahora había testigos, cámaras, guardias y policías, y aún así seguía actuando como si tuviera el control absoluto de todo. Ese nivel de descaro me impactó más que cualquier cosa que hubiera visto antes, porque revelaba que su objetivo no era solo aprovecharse de mí, sino demostrar que podía hacerlo sin consecuencias. Cada minuto que pasaba aumentaba mi angustia al recordar todas las veces que había ignorado comportamientos extraños. Pensé en los objetos movidos, en las cosas desaparecidas, en las pequeñas manipulaciones disfrazadas de descuidos, en los comentarios que me hacían sentir culpable por querer proteger mis pertenencias, en ese tono condescendiente que usaba cada vez que yo intentaba marcar un límite. Todo cobraba sentido en un solo instante, nada había sido casualidad. Todo formaba parte de una dinámica que llevaba tiempo creciendo y que ahora se presentaba en su forma más clara y agresiva. La situación se volvió todavía más intensa cuando la policía revisó las cámaras del centro comercial, porque la grabación mostraba cómo ella había usado la tarjeta con total confianza, firmando como si fuera suya, entrando a tiendas sin preocuparse por ocultar el nombre que aparecía en los recibos. Esa seguridad con la que caminaba por los pasillos, acompañada de la cantidad de compras acumuladas en solo media hora, evidenciaba que tenía un plan muy definido: aprovechar todo lo que pudiera antes de que yo me diera cuenta de que mi tarjeta ya no estaba en mi cartera. El oficial encargado me explicó el procedimiento y me pidió que relatara lo ocurrido desde el principio, lo cual me obligó a revivir no solo ese día, sino toda la serie de invasiones silenciosas que había permitido para evitar conflictos. Mientras hablaba, noté cómo el peso de aquellas experiencias se hacía más evidente, porque al decirlo en voz alta entendí que había normalizado cosas que jamás debía aceptar. Me di cuenta de que había permitido demasiadas intromisiones por miedo a provocar una discusión, sin imaginar que ese silencio terminaría llevándome a una situación que me expondría frente a desconocidos de la forma más dolorosa. Esa realización fue dura, pero también necesaria, porque me dejó claro que la invasión no había alcanzado su punto más alto por accidente. Había llegado hasta ahí porque yo, sin saberlo, le había permitido dar pequeños pasos que juntas formaron un camino directo hacia el abuso total. Y aunque era difícil admitirlo, ese momento en el mal no solo mostraba la pérdida de dinero, sino el reflejo de una vida que había sido revisada, controlada y vulnerada mucho antes de que yo escuchara mi nombre por los altavoces. El sentimiento que me acompañó en ese instante no fue solo enojo, sino una mezcla entre decepción, cansancio y una claridad dolorosa. No podía seguir callando, no podía seguir permitiendo que alguien decidiera sobre mis cosas, mis tiempos y mis límites. Aquel día marcó el inicio de una verdad que ya no podía ocultar. Había perdido espacio, voz y control mucho antes de darme cuenta, y recuperarlos no iba a ser sencillo, porque lo que estaba por descubrir era todavía peor que todo lo que había imaginado. Después de todo lo que había pasado en el centro comercial, necesitaba una voz que me sostuviera, un respaldo mínimo que me ayudara a procesar la vergüenza, la confusión y el enojo que llevaba encima, porque me sentía vulnerable y agotada, como si el mundo hubiera dado un giro tan brusco que me hubiera dejado sin equilibrio. Por eso, cuando decidí llamar a quien supuestamente debía estar de mi lado, pensé que al menos encontraría comprensión, aunque fuera poca, pero jamás imaginé que esa llamada terminaría rompiendo algo dentro de mí de una forma que ya no tendría regreso. Tomé aire antes de marcar, intentando recuperar un poco de control sobre mi voz, porque llevaba horas tratando de mantenerme firme frente a policías, guardias y gente curiosa que no dejaba de mirar la escena. En mi mente repetía que todo estaría bien cuando explicara lo sucedido, que entendería la gravedad, que se pondría de mi parte sin dudar,
porque cualquiera en su lugar habría reaccionado con sorpresa o incluso con indignación al enterarse de que alguien cercano había usado la tarjeta de otra persona para gastar una cantidad absurda de dinero sin permiso. Pero la respuesta que recibí fue completamente distinta a lo que esperaba. Apenas terminé de relatar lo ocurrido, escuché un suspiro largo del otro lado de la línea, seguido de un silencio incómodo que me heló la piel, y en ese espacio vacío pude intuir lo que venía, aunque una parte de mí se negaba a aceptarlo. Cuando finalmente habló, sus palabras no trajeron calma, sino un golpe seco que me dejó sin aliento. Empezó cuestionando si quizá había sido demasiado dura con ella, insinuando que tal vez la reacción de la policía había exagerado la situación, como si gastar una cantidad que yo no podía pagar fuera algo que pudiera justificarse con una simple confusión. Mientras hablaba, mi corazón comenzó a latir más rápido, no por enojo, sino por incredulidad, porque en ningún momento mostró preocupación por mí, por mi seguridad, por mi privacidad o por el hecho de que alguien había tomado mis cosas sin permiso. Parecía más inquieto por cómo se sentía ella, por si estaba nerviosa, por si la habían tratado mal, como si el verdadero problema fuera su incomodidad y no la invasión que había cometido. Esa falta de empatía me atravesó como una herida inesperada, y aunque intenté explicarle que la situación había pasado todos los límites imaginables, seguía buscando pretextos para minimizar lo ocurrido. Hubo un instante que nunca olvidaré. Traté de describir la escena en la que ella gritaba frente a los guardias diciendo que mi tarjeta también le pertenecía, esperando que ese detalle lo hiciera reaccionar, pero su respuesta fue aún peor. Dijo que quizás había malinterpretado sus gritos, que tal vez se puso nerviosa al sentirse señalada, que a cualquiera podía pasarle un momento de desesperación en un lugar lleno de gente. Esas palabras me hicieron entender que no solo no iba a defenderme, sino que estaba decidido a protegerla a ella incluso a costa de mi dignidad. Comencé a sentir un temblor en las manos mientras escuchaba cómo trataba de voltear la situación para hacerme dudar de mi propia percepción, diciendo que yo solía estresarme de más, que debería intentar comprenderla porque a veces actuaba sin pensar, que no debía tomar todo tan personal. Lo que más me dolió no fue el contenido de sus palabras, sino el tono con el que las dijo, un tono cansado, casi molesto, como si la responsable del caos fuera yo por atreverme a señalar el abuso. Una sensación de soledad profunda me envolvió justo en ese momento, porque comprendí que esperaba apoyo de alguien que no estaba dispuesto a dármelo, alguien que prefería cerrar los ojos antes que aceptar que ella había cruzado una línea grave. Esa negación me cayó encima con el peso de todo lo que había ignorado durante meses, porque mientras intentaba mantener la paz, él nunca había visto la invasión silenciosa que yo cargaba en secreto. Mientras la conversación avanzaba, su actitud se volvía más fría, más distante, como si estuviera tratando de convencerme de que exageraba, intentando suavizar lo ocurrido para que yo aceptara algo inaceptable. Y ahí, entre justificaciones, excusas y frases que me restaban valor, sentí como algo dentro de mí se quebraba de forma profunda, porque entendí que no podía contar con él, no en ese momento, no en ninguno. La llamada terminó sin una palabra que me diera consuelo, dejándome con la certeza de que no solo había sido vulnerada por quien había tomado mi tarjeta, sino que también estaba sola ante alguien que debía protegerme y que, en cambio, eligió minimizar mi dolor. Esa elección marcó un punto sin retorno, porque desde ese instante supe que lo que venía no sería fácil y que tendría que enfrentar la verdad sin esperar apoyo de alguien que ya había demostrado de qué lado estaba. Aquella noche, después del caos en el centro comercial y de la llamada que me dejó vacía, no pude dormir porque mi cabeza repetía escenas y detalles como si fueran fichas de un rompecabezas que por fin pedían ser encajadas, así que terminé revisando mensajes, fotos y extractos bancarios con una paciencia que no sabía tener, convencida de que si encontraba algo concreto podría armar una verdad que ya no dependiera de mi memoria ni de la versión de nadie más. Lo que descubrí me golpeó más fuerte de lo que imaginé, porque no solo hallé compras, sino un patrón de acceso y manipulación que llevaba meses tejiéndose sin que yo supiera hasta dónde llegaba. Mientras veía cada movimiento registrado, la sensación de traición fue creciendo porque no se trataba solamente de transacciones aisladas, sino de un historial que mostraba entradas en horarios en los que yo nunca había salido, compras en tiendas que no visitaba y autorizaciones que alguien había gestionado como si tuviera permiso. Y al ver esos nombres y horas quedé con la certeza de que mi vida había sido revisada con un detalle que asustaba. Alguien había observado mis hábitos, esperaba momentos en los que yo no estaba y usaba esa información para entrar a mi mundo sin pedir permiso, transformando lo privado en un territorio vulnerable. Un correo me abrió los ojos de forma definitiva. Dentro de una conversación con una conocida suya aparecían menciones sobre facilidades para usar tarjetas de confianza, nombres de tiendas preferidas y hasta comentarios sobre la manera en que yo guardaba mi bolso, detalles que jamás habría compartido públicamente.
Y leer eso me dejó sin aire porque confirmaba que lo que yo había sentido como invasiones pequeñas no era casualidad, sino parte de una estrategia para normalizar el acceso a mis pertenencias. Al poner todo en fila entendí que no solo había perdido dinero, sino que habían elaborado una red de permisos falsos que servían para justificar cada uso indebido como si fuera un favor o un préstamo. Seguí escarbando entre archivos hasta encontrar fotos y capturas que me mostraban escenas que me negué a mirar al principio, recibos con mi nombre que aparecían firmados en lugares distintos, mensajes en los que se discutía en clave la posibilidad de sacar provecho cuando yo no estuviera, y hasta notas de voz donde se reían de planes que involucraban compras a mi nombre. Todo eso compilado como evidencia silenciosa de que lo que vivía era peor de lo que había pensado. Descubrir esa documentación fue como prender una luz en una habitación oscura y ver objetos que ya no podía fingir no ver, porque la prueba estaba ahí, clara, implacable. La mezcla de rabia e incredulidad me mantuvo en vela hasta que supe que no bastaba con sentir. Necesitaba pruebas físicas y testigos, así que me dediqué a imprimir y organizar todo lo que encontré, etiquetando fechas, montos y relaciones, porque por primera vez entendí que no podía permitir que la narrativa quedara en manos de quien había convertido la mentira en su defensa. Y mientras armaba ese expediente sentí que una parte de mí se fortalecía, ya no solo por el impulso de demostrar lo obvio, sino por la necesidad de reclamar mi espacio y mi dignidad con hechos que nadie pudiera poner en duda. Al día siguiente me presenté con la carpeta ante una persona que podía ayudarme a dar pasos legales, tratando de mantener la compostura pese al temblor que me recorría, porque presentar pruebas significaba verbalizar todo el dolor que había acumulado, y esa acción, aunque aterradora, me dio la posibilidad de transformarlo en algo útil, en un impulso hacia la recuperación. Al explicar lo que había compilado noté en la mirada del otro la seriedad que necesitaba, y el hecho de que alguien escuchara y validara cada comprobante me hizo comprender que ese era el camino para no quedar a merced de versiones manipulatorias. Mientras avanzaba con denuncias y reportes, aparecieron más cosas que completaban el rompecabezas de forma aterradora. Conversaciones donde se hablaba de prestar gastos como algo habitual, capturas de pantalla de claves y accesos compartidos, y hasta un recibo donde un dependiente había anotado una instrucción que dejaba claro que la tarjeta podía usarse sin más preguntas. Ver todo eso me dio razones concretas para no solo buscar reparación económica, sino también para dejar claro que había habido un plan sostenido para invadir mi privacidad y apropiarse de mi tranquilidad con una normalidad despreciable. Esa evidencia cambió la forma en que muchas conversaciones posteriores se desarrollaron, porque donde antes había dudas ahora quedaba un registro que obligaba a responder por cada acción. Al compartir algunos documentos con gente cercana que aún no entendía la magnitud del asunto, la reacción fue diferente. Dejaron de minimizar y empezaron a preguntarme cómo ayudar, sintiéndose consternados al ver la intención detrás de cada movimiento. Y aunque esa reacción no reparaba el daño, sí permitió que parte de mi entorno empezara a formarse de mi lado, brindando respaldo, y sobre todo, validación para lo que hasta entonces había sido una carga solitaria. No quiero negar que enfrentar cada prueba significó revivir humillaciones y detalles que preferiría no recordar, pero también impulsó un cambio profundo, dejar de normalizar invasiones y comprender que poner límites no es confrontación inútil, sino una forma de protegerse. Y con esa certeza empecé a tomar decisiones concretas que iban más allá de reclamar dinero, porque lo que realmente buscaba era recuperar un espacio que habían tratado como si fuera público y demostrar, sobre todo para mí misma, que no volvería a permitir que alguien dictara que era mío y que no. Durante días siguientes viví en una especie de nube densa donde recordar y decidir ocurrían al mismo tiempo, porque mientras organizaba pruebas y hablaba con quienes podían ayudarme, una verdad se hacía cada vez más clara y pesada. Nadie iba a resolver esto por mí si yo no lo hacía con firmeza, y aceptar esa responsabilidad me costó más que cualquier confrontación pasada. Sentí como se rompían varias certezas antiguas, como si una parte de mi vida hubiera sido una ilusión cómoda que ya no podía sostener, y en ese hueco aparecía una fuerza extraña, una mezcla entre rabia contenida y la claridad fría de quien ha visto hasta donde alguien puede llegar cuando no se le ponen límites. En la soledad de la tarde, mientras revisaba de nuevo los papeles que habían probado lo evidente, comprendí que mi supervivencia emocional dependía de un corte radical con todo aquello que permitía la invasión, y que ese corte implicaría dejar de lado miedos que me habían acompañado por años, como el temor a perder afectos, a generar conflictos o a hacerla dramática. De siempre, esa decisión no nació de la prisa ni del impulso, sino de la acumulación de humillaciones que me habían ido consumiendo lentamente y que ahora exigían una respuesta definitiva para no convertirme en alguien que viviera siempre con la guardia baja. Un pensamiento sencillo pero demoledor fue tomando forma dentro de mí: si yo no recuperaba mi espacio,
nadie lo haría por mí con la misma urgencia ni con la misma verdad, y esa convicción me empujó a trazar un plan claro y silencioso que no dependiera del juicio de otros ni de la buena voluntad de quienes hasta ese momento habían fallado en protegerme. Planificar significó organizar no solo documentos y denuncias, sino decisiones cotidianas que marcarían mi distancia definitiva, como cambiar accesos, avisar solo a quienes realmente importaban y reorganizar mi vida para que la vulnerabilidad quedara lo más controlada posible. Mientras definía pasos concretos me costó aceptar el vacío que dejaría atrás, porque separarse de alguien que formaba parte del entorno siempre implica pérdida, aunque esa pérdida traiga consigo alivio y justicia, y por eso cada acción que tomé estuvo acompañada por una mezcla de tristeza y determinación. Porque cerré puertas sabiendo que no habría marcha atrás, pero convencida de que el precio era menor que seguir viviendo en un estado de exposición constante. Esa claridad me dio poder, porque me permitió transformar la indignación en medidas concretas y no en reacciones impulsivas que podrían volverse en mi contra. La resolución tomó forma en pequeñas decisiones que juntas serían el motor de mi renacimiento: actualizar contraseñas, pedir bloqueo inmediato de cuentas, restringir accesos físicos a espacios que antes consideraba seguros, y sobre todo, levantar la voz cuando la situación lo exigiera, sin pedir permiso para ser escuchada. Mientras cumplía cada punto de la lista sentí como algo dentro de mí volvía a alinearse: cada cierre burocrático, cada conversación franca con un testigo, cada notificación enviada a instancias oficiales, actuó como ladrillos que reconstruían el terreno firme donde podía volver a pararme sin miedo. Fue doloroso constatar que algunas personas que esperaba que entendieran no iban a hacerlo, sin embargo ese rechazo también me liberó de la carga de sostener relaciones que exigían más de mí que reciprocidad. En ese proceso aprendí a distinguir entre quienes me ofrecían apoyo real y quienes preferían mantener la comodidad de su mirada a costa de mi verdad. Y al aceptar esa separación dejé de buscar aprobación para mi dolor y comencé a buscar herramientas para protegerme. Esa elección no fue simple ni bonita, pero sí necesaria, porque me permitió dejar de negociar mi dignidad por la paz aparente de otros. En un momento de profundo silencio interior comprendí que decir basta no era sinónimo de venganza, sino de cuidado propio, y que la primera persona que debía sostener esa decisión era yo misma. Esa toma de postura interna cambió la forma en que hablaba conmigo, reemplazando el autorreproche por planes que consolidaran mi seguridad y que recuperaran el tiempo y la calma que me habían sido arrebatados. Con cada paso que daba en esa dirección el miedo se volvía menos inmenso y la sensación de control regresaba paulatinamente, no porque el daño desapareciera, sino porque yo ya no era la misma mujer que aceptaba invasiones silenciosas ni llamados públicos que humillaban. La determinación me arrastró a acciones que, aunque racionales, tenían una carga simbólica muy fuerte. Entregué copias de las pruebas a personas clave para que supieran la verdad, pedí asesoría legal para que las medidas fueran firmes, limité la presencia de quien me había violentado en entornos compartidos, y al mismo tiempo, comencé a reconstruir una rutina que priorizara mi bienestar, integrando pequeños rituales que me recordaran que merecía respeto y tranquilidad. Cada paso reforzaba la idea de que mi vida podía volver a ser netamente mía, que la humillación no definiría mi futuro y que los límites que ahora alzaba serían impermeables a manipulaciones futuras. Aunque la decisión fue tomada desde la calma, hubo un instante en el que la emoción me golpeó con fuerza. Entendí que el quiebre no solo separaba el pasado del presente, sino que abría la posibilidad real de renacer con nuevas reglas, con una voz que ya no se acallaría por miedo a las consecuencias ajenas, y esa imagen me dio aliento para continuar, porque supe que no se trataba solo de reclamar justicia por lo ocurrido, sino de reconstruir una vida con dignidad y con un marco de respeto que yo misma impusiera. Al cerrar ese ciclo interior sentí, por primera vez desde que todo comenzó, una calma distinta, no la calma resignada de antes, sino la calma que nace de la certeza de haber hecho lo necesario para protegerse, y aunque el camino para recuperar por completo lo perdido aún estaba por delante, esa tranquilidad me permitió mirar hacia adelante con una conciencia nueva. No sería fácil, no sería rápido, pero sería real. En ese punto de quiebre dejó de haber espera por rescates externos y comenzó una acción propia, serena pero firme, que me llevaría del daño a la reconstrucción, del silencio a la palabra y de la invasión a la libertad. Después de llegar a ese punto donde ya no quedaba espacio para dudas ni para excusas ajenas, sentí que mi cuerpo necesitaba descansar, pero mi mente seguía funcionando con una claridad que nunca antes había tenido, como si la ruptura interna hubiera despertado una versión de mí que por años estuvo guardada debajo de silencios, miedos y límites rotos. Esa lucidez me impulsó a tomar una decisión que exigía firmeza absoluta, una acción que no podía posponerse porque de ella dependía no solo cerrar el ciclo emocional, sino también proteger lo que quedaba de mi vida antes de que alguien más volviera a invadirla.
Me senté frente a la mesa donde días antes había organizado cada comprobante, cada captura de pantalla y cada dato que ahora formaban una verdad imposible de negar. Mientras observaba ese archivo tan grueso como doloroso, entendí que no había marcha atrás, que todo lo que había vivido me había llevado a este momento exacto, y que si quería paz real tenía que moverme con estrategia y no con impulsos. Esa certeza me acompañó cuando tomé el teléfono con una calma que me sorprendió, porque lejos de temblar, mis manos sostenían el aparato con la seguridad de quien está lista para cambiar el rumbo de su historia. Antes de marcar respiré profundo, recordando cada vez que intenté evitar problemas, cada ocasión en la que callé para no incomodar a nadie, cada límite que dejé pasar pensando que era preferible mantener una tranquilidad superficial. Esa memoria me ayudó a confirmar que la acción que estaba por tomar no nacía del rencor, sino de la necesidad urgente de cuidarme. Con esa determinación marqué el número de quien podía convertir todas mis evidencias en un movimiento legal firme, alguien que me había escuchado con seriedad desde el principio y que sabía exactamente cómo proceder para que nada quedara en el aire. La llamada fue breve, no porque faltaran cosas por decir, sino porque todo ya estaba claro. Expliqué que había tomado la decisión final y que estaba lista para avanzar sin titubeos, y del otro lado recibí la confirmación de que el proceso se pondría en marcha en cuanto yo diera la autorización formal. Ese momento marcó un giro silencioso pero poderoso, porque por primera vez desde que todo comenzó no me sentía a la deriva ni esperando que otros decidieran por mí. Estaba tomando el control con pasos concretos que tendrían consecuencias reales. Colgué con una sensación extraña, una mezcla entre alivio y anticipación, porque sabía que esa llamada iba a detonar una reacción en cadena que afectaría no solo a quien me había invadido, sino también a quienes habían preferido mirar hacia otro lado. Cada documento enviado, cada cita agendada y cada instrucción confirmada funcionó como un recordatorio de que ya no estaba dispuesta a tolerar nada que atentara contra mi dignidad o mi seguridad, y aunque todavía quedaba camino por recorrer, la dirección ya estaba definida y el primer paso se había dado con firmeza. Guardé el expediente en una carpeta especial, asegurándome de que todo estuviera ordenado, y mientras lo hacía sentí un peso distinto en el pecho, no el de la angustia que me había acompañado tanto tiempo, sino el de una fuerza que emergía desde dentro, como si finalmente estuviera construyendo una barrera sólida entre mi vida y la invasión que había soportado. Esa barrera no solo era legal, sino emocional, porque por primera vez no me importaba si alguien se ofendía, si cuestionaban mis decisiones o si intentaban hacerme sentir culpable. Esta vez actuaba por convicción, no por miedo. Al cerrar la carpeta y levantarla con firmeza entendí que esa acción, aparentemente sencilla, contenía toda la esencia de mi renacimiento, porque marcaba el instante exacto en el que dejé de ser espectadora de mi propia vida para convertirme en la voz que daría forma a mi futuro. La llamada no fue un grito ni un escándalo, fue una afirmación silenciosa de que merecía respeto, y ese tipo de afirmaciones siempre cambia la historia, incluso si nadie las escucha más que una misma. Con el corazón estable y la mirada fija en lo que venía, supe que había iniciado un proceso que no solo expondría la verdad, sino que también revelaría de una vez por todas quién era capaz de enfrentar las consecuencias y quién intentaría huir de ellas, y aunque no sabía todavía cómo reaccionaría la otra parte, sí tenía claro que estaba más preparada que nunca para ver la caída que se avecinaba. Los días posteriores a aquella llamada transcurrieron con una calma engañosa, como si el mundo sostuviera el aliento mientras esperaba que todo estallara, y aunque yo seguía con mi rutina, en el fondo sabía que el momento de la verdad se acercaba con pasos firmes. No se trataba de una intuición sin fundamento, sino de la certeza que nace cuando una decisión importante ya está en marcha y nada puede detener el curso de los hechos. Con cada mensaje que recibía para confirmar citas, avances y revisiones, sentía como algo se acomodaba dentro de mí, preparando el terreno para el golpe final que pondría todo en su lugar. La mañana en que recibí el aviso de que debía presentarme para revisar la respuesta de la otra parte supe que ese día marcaría un antes y un después, no porque esperara una disculpa, sino porque el proceso legal que había iniciado ya no podía seguir en silencio. Mientras caminaba hacia la oficina donde entregarían la notificación oficial, repasé mentalmente cada fragmento de evidencia, cada movimiento bancario, cada captura de pantalla y cada fotografía que demostraba la invasión que había sufrido, no para convencer a nadie, sino para mantenerme firme en la verdad que ya había reconocido sin miedo. Al llegar, me explicaron que ella había sido citada para responder por las compras realizadas con mi tarjeta, para aclarar los motivos detrás de cada firma y para enfrentar las consecuencias que había intentado evitar cuando se escondió detrás de gritos y mentiras en el centro comercial. Escuchar eso me llenó de una mezcla de alivio y nerviosismo, porque aunque no buscaba venganza, sí quería que la verdad saliera a la luz frente a una autoridad que no aceptara manipulaciones ni excusas improvisadas.
Esa claridad me acompañó cuando se abrió la sala donde revisaríamos la documentación frente a representantes oficiales. El ambiente era serio, casi denso, no por tensión entre nosotros, sino por la rigidez del procedimiento, porque ahí ya no había espacio para inventos ni para favoritismos, solo hechos ordenados que hablaban por sí solos. Cuando ella entró, noté que su actitud había cambiado, ya no tenía la postura desafiante que mostró con los guardias del mal, tampoco el tono arrogante que había usado para justificar cada compra como si fuera suyo, sino una mezcla entre sorpresa, molestia y confusión que revelaba que no esperaba encontrarse con todo tan estructurado. La forma en que miraba las carpetas sobre la mesa mostraba que no sabía hasta dónde había llegado mi decisión. Un representante abrió los documentos y comenzó a narrar cada punto con un detalle que jamás habría podido imaginar, describiendo fechas, montos y movimientos con la precisión de quien revisa una línea del tiempo sin dejar espacio para interpretaciones. Su voz sonaba firme al explicar que cada uso de la tarjeta estaba registrado con mi nombre y que la firma presentada no coincidía con la mía, mientras ella intentaba mantener una expresión neutra que se desmoronaba con cada párrafo leído. Era imposible no notar cómo se tensaban sus manos sobre su bolso, como sus ojos buscaban una ruta de escape que no existía en una sala llena de pruebas. El momento decisivo llegó cuando se proyectaron las imágenes del centro comercial que mostraban a una mujer caminando entre tiendas con seguridad absoluta, usando la tarjeta con naturalidad y firmando recibos sin dudar un segundo. Ver la grabación en una pantalla grande, rodeada de personas que analizaban cada gesto, provocó un impacto que no se parecía en nada a lo que había sentido aquel día en el mal, porque ahora no era solo humillación o enojo, era justicia tomando forma frente a mis ojos de una manera contundente. Nadie podía negar lo evidente, y el silencio que se formó en la sala lo confirmó. Ella intentó hablar, diciendo que todo había sido un malentendido, que yo había permitido su uso, que nuestras relaciones previas justificaban ciertos accesos, pero al escucharla, un representante levantó la mano para detener su discurso y le recordó que no estaba en un espacio para justificar historias personales, sino en un procedimiento formal que se basaba únicamente en documentos verificables. Esa interrupción la dejó sin palabras y, por primera vez, la vi sin la máscara de superioridad que solía usar para controlar cada situación. Parecía pequeña frente a la evidencia, incapaz de moldear la narrativa a su antojo. El golpe final llegó cuando se revisó la carpeta con mis pruebas adicionales, las conversaciones donde aparecían menciones explícitas a mis cosas, los mensajes que mostraban conocimiento de mis horarios, las imágenes de accesos no autorizados y los registros bancarios que evidenciaban movimientos sospechosos antes del día del mal. Cada dato añadía peso al caso, dejando claro que no había sido un error impulsivo, sino un comportamiento repetido que había escalado hasta convertirse en abuso total. La forma en que evitaba mirar los documentos mostraba que cada página la enfrentaba a una verdad imposible de negar. En medio de ese proceso noté algo que jamás pensé que sentiría, no era satisfacción, tampoco triunfo, sino una sensación profunda de alivio, como si cada palabra de aquel procedimiento limpiara una capa de culpa que no me correspondía y que había cargado por demasiado tiempo. Esa ligereza me permitió respirar mejor y mantener la calma mientras escuchaba conclusiones claras, precisas y basadas en hechos. Fue ahí donde entendí que mi lucha había valido cada esfuerzo, porque lo que estaba viendo no era solo la caída de una mentira, sino la recuperación de una voz que durante meses había sido ignorada. Cuando el procedimiento terminó, los representantes nos indicaron los pasos siguientes, explicando que se tomarían medidas concretas en función de la gravedad del caso, y que las responsabilidades quedarían definidas con total claridad en los documentos posteriores. Salí de la sala con un nudo en la garganta que no era dolor, sino el peso exacto del cierre que había perseguido desde el día en que escuché mi nombre en los altavoces del mal. Ese era el golpe de realidad que necesitaba, un espacio donde los hechos hablaran más fuerte que cualquier manipulación. Era evidente que el control ya no estaba en sus manos, y aunque no sabía cómo reaccionaría después, sí entendí que había perdido el poder con el que había jugado durante tanto tiempo. Ese día marcó el inicio de su caída y el comienzo de mi recuperación real. Después de aquel procedimiento formal donde la verdad quedó expuesta sin espacio para negaciones, comenzó una etapa que jamás imaginé presenciar, porque la misma persona que durante meses había actuado con una seguridad tajante, convencida de que podía entrar en mi vida y manejar mis cosas como si fueran extensión de las suyas, empezó a romperse en pedazos de una manera que revelaba quién era realmente cuando las consecuencias dejaban de estar bajo su control. Lo curioso es que, en lugar de asumir su responsabilidad con la serenidad que tanto exigía cuando se trataba de los errores de los demás, eligió entregarse a una mezcla de excusas incongruentes, cambios bruscos de ánimo y silencios que intentaban despertar lástima donde ya no quedaba empatía.
Los primeros días después del golpe legal estuvieron marcados por intentos desesperados de contactarme, no para disculparse, sino para manipular la narrativa una vez más. Mensajes largos plagados de victimización. Declaraciones que buscaban hacerme sentir culpable por haber defendido mis propios límites y hasta insinuaciones de que todo había sido una confusión que yo había llevado demasiado lejos. Cada palabra intentaba tocar fibras sensibles, como si mi silencio significara duda o como si mi decisión pudiera revertirse si ella lograba desestabilizarme emocionalmente. Sin embargo, este tipo de estrategias, que en otra época me habrían hecho tambalear, ahora perdían fuerza frente a la claridad que había ganado. En cuanto entendió que ya no iba a responderle bajo sus términos, cambió el tono por completo, pasando de la súplica a la indignación, asegurando que yo estaba exagerando, que nadie merecía ese tipo de tratamiento por un simple error, intentando reducir todo el daño causado a un malentendido insignificante. Esa versión distorsionada tenía la intención de provocar enojo o confusión, pero lo único que logró fue confirmar que nunca tuvo intención de hacerse responsable de sus actos, porque incluso cuando la evidencia era abrumadora, prefería inventar una historia donde yo apareciera como la culpable de sus consecuencias. Cuando este segundo intento tampoco le funcionó, buscó apoyo en personas cercanas, intentando convencerlas de que se había cometido una injusticia enorme en su contra, manipulando detalles y omitiendo todo aquello que la comprometía. Aún así, esta vez la estrategia no tuvo la efectividad de antes, porque quienes habían visto parte de la evidencia ya no podían negar la realidad que tanto tiempo ignoraron. Algunas de esas personas me buscaron para pedirme disculpas por haber dudado, otras prefirieron guardar silencio ante su conducta, conscientes de que ya no había forma de defender lo que ella había hecho. Esa falta de respaldo la dejó expuesta, sin la red emocional que solía utilizar para desviar cualquier responsabilidad. El paso siguiente fue el arranque de lo que parecía arrepentimiento, aunque era evidente que no nacía de una reflexión sincera, sino de la necesidad de salvar su imagen antes de que las consecuencias se volvieran más visibles. Llegaron mensajes en los que aseguraba haber actuado desde una intención equivocada pero noble, tratando de justificar la invasión con frases sobre querer ayudar, sobre no darse cuenta de que estaba cruzando límites o sobre confusiones entre bienes ajenos y propios, como si el uso deliberado de mi tarjeta, las firmas falsas y las compras excesivas pudieran explicarse con torpeza en lugar de intención. Esa etapa de supuesta humildad estuvo acompañada por lágrimas frente a otros, gestos dramáticos y largas historias que buscaban despertar pena en quien quisiera escucharla, aunque poco a poco esa actuación fue perdiendo fuerza porque nadie había olvidado las imágenes del centro comercial, los gritos, las excusas improvisadas y la seguridad con la que había actuado mientras gastaba dinero que no le pertenecía. Ninguna lágrima podía borrar la forma en que intentó culparme públicamente cuando la descubrieron, ni la manera en que me dejó sola en medio del caos mientras luchaba por demostrar que aquello no tenía mi autorización. La caída se volvió más evidente cuando las consecuencias administrativas empezaron a llegar, porque ya no se trataba de una conversación emocional, sino de resoluciones que exigían restitución, sanciones y compromisos que no podía evadir. Cada notificación que recibía funcionaba como un recordatorio de que su conducta había dejado de ser un juego donde podía manipular al antojo, y ver cómo esa máscara se derrumbaba en tiempo real me permitió comprender que la justicia no siempre es inmediata, pero cuando llega lo hace con una claridad que nadie puede negar. En medio de ese proceso yo me mantenía firme, ya no desde el enojo, sino desde una estabilidad que no conocía antes. Había comprendido que responderle solo alimentaría un círculo del que había escapado con mucho esfuerzo, así que preferí dejar que fuera ella quien enfrentara cada consecuencia sin mi intervención. Esa distancia, que antes habría provocado culpa o dudas, ahora se sentía como la liberación más grande que pude darle a mi vida, porque significaba dejar de cargar con el desorden emocional ajeno y permitirme vivir sin esa sombra que todo lo invadía. El derrumbe emocional, social y legal de esa persona que tanto daño me hizo no llegó con un gran escándalo ni con un final cinematográfico. Llegó con una serie de silencios incómodos, retiros de palabras, miradas esquivas y reacciones que mostraban que su poder había desaparecido por completo. Dejó de gritar, dejó de inventar historias, dejó de intentar que otros la protegieran. Simplemente se quedó sin herramientas para seguir sosteniendo la imagen que había construido durante tanto tiempo. Mientras la veía enfrentar su propia caída, entendí que mi parte ya estaba hecha, que había entregado cada prueba, levantado cada límite y dicho cada verdad necesaria para cerrar ese ciclo. Lo que ocurriera con ella después ya no era mi responsabilidad. Y esa claridad, tan simple y tan profunda, fue el paso final que necesitaba para prepararme para lo que venía, mi renacer. Con la caída de quien había invadido mi vida de formas que aún me cuesta procesar, llegó un silencio que al principio me pareció extraño,
casi incómodo, como si mi mente no supiera cómo reaccionar ante la ausencia de caos. Durante mucho tiempo había vivido pendiente de movimientos ajenos, de vigilias emocionales que drenaban mi energía, de invasiones disfrazadas de cercanía y de humillaciones que se acumulaban sin darme cuenta, así que enfrentar ese silencio significó descubrir una libertad que no reconocía como mía, pero que siempre había deseado en lo más profundo. Las primeras mañanas después de todo ese proceso se sintieron distintas, no por cambios grandiosos, sino por detalles pequeños que antes pasaban desapercibidos. Despertar sin revisar compulsivamente si mis cosas estaban donde las dejé, salir sin cargar la tensión de posibles conflictos, caminar con la tranquilidad de saber que cada decisión me pertenecía por completo. Ese tipo de paz, tan básica y tan necesaria, llegó como un recordatorio de que la vida no tiene por qué sentirse como una batalla constante para proteger lo que uno es y lo que uno tiene. A medida que los días avanzaban, comencé a reconstruir mi rutina desde una perspectiva nueva, una donde mi bienestar ya no quedaba relegado a segundo plano para sostener la estabilidad de otros. Cambié claves, hábitos, rutas, horarios y espacios, no por paranoia, sino por el placer de reafirmar que podía decidir sobre mi vida sin miedo a que alguien cruzara mis límites mientras yo no miraba. Cada decisión reforzaba una sensación de control que nunca antes había sentido tan clara. También me permitía hacer algo que antes evitaba, escuchar mis propias necesidades sin sentirme culpable. Aprendí a descansar cuando mi cuerpo lo pedía, a decir que no sin justificarme, a rodearme solo de personas que no se alimentaran de mi silencio ni de mi incomodidad. Descubrí que protegerme no era un acto egoísta, sino una forma de honrar todas las versiones de mí que soportaron demasiado en nombre de una paz que nunca existió realmente. En ese proceso de reconstrucción entendí que no necesito permitir que nadie determine mi valor o mi lugar, y que mi voz, esa que tantas veces callé por miedo a incomodar, tiene una fuerza que no pienso volver a silenciar. Aceptar eso fue como abrir una ventana en una habitación cerrada por años. El aire fresco entró sin pedir permiso, y con él, una claridad que me devolvió a mí misma. Poco a poco, la vida recuperó una suavidad que creí perdida, una sensación de presencia plena que me permitió mirar adelante sin sentir la sombra de lo que pasó, no porque el recuerdo desapareciera, sino porque ya no tenía poder sobre mí. Cada paso que di en esa nueva etapa fue una afirmación de que merezco vivir sin invasiones, sin culpa, sin manipulación y sin miedo. Ese renacimiento no llegó de golpe, tampoco con celebraciones grandiosas, sino con la calma de saber que todo lo que perdí, tiempo, energía, confianza, puede transformarse en fuerza cuando una decide no dejarse caer de nuevo. Y así, casi sin darme cuenta, me encontré viviendo una vida más ligera, más consciente y, sobre todo, más mía. Ahora, cuando camino por un centro comercial y escucho cualquier anuncio por los altavoces, ya no siento ese golpe en el pecho que me paralizaba aquel día en que pronunciaron mi nombre frente a desconocidos. Hoy entiendo que ese momento no fue una humillación eterna, sino la señal que necesitaba para despertar, para ver con claridad todo lo que había permitido y todo lo que debía soltar. Lo que un día me rompió desde adentro terminó abriéndome el camino hacia la vida que merezco, una donde nadie vuelve a usar mi nombre, mi tiempo o mis cosas como si fueran propias. Y mientras avanzo sin miedo, reconozco que el verdadero anuncio no fue el que escuché aquel día, sino el que hice yo misma cuando decidí recuperar mi lugar.